Amigos de Pulso Online, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Nos acompaña en esta tarde o en este día Daniel Tristán, autor de el libro Mocos, que viene a platicarnos un poco del proceso creativo y de su obra en general. Dani, cuando uno piensa en la palabra introspección, uno más bien se imagina como un ejercicio más bien espiritual, como un profundo viaje a la mente. Eh, y sin embargo, en tu obra Mocos, te vas a lo más inmediato, ¿no? A lo físico, al cuerpo mismo, que es lo que tenemos más cercano. ¿De dónde nace esta idea de realizar una obra como la que nos vienes a presentar? Pues básicamente al principio nació como un diario nada más, como de anécdotas que yo iba viviendo y que escribía. No tenía pensado al principio publicarlo ni darle forma como de libro. Y luego me di cuenta de que el trabajo tenía potencial y decidí darle como ese formato, ¿no? Por ejemplo, yo soy así como un fan del cuerpo humano, de cómo es la maquinaria del cuerpo humano, y decidí como plasmar todo eso que traigo en la cabeza en un libro, ¿no? De cómo opera el cuerpo humano, ¿no? Todo lo que sucede dentro del cuerpo humano, que es fascinante. En la parte, una de las partes iniciales de tu libro, entabla el alma un diálogo con el cuerpo, ¿no? Le dice que es una especie de máquina transportadora, ¿no? Un receptáculo de lo importante. No sé si nos podrías platicar un poquito más de eso. Es complicado entender, por ejemplo, que si yo me veo en el espejo, entender que no soy solamente lo que está reflejándose en el espejo, ¿no? Va mucho más allá y es como ese binomio cuerpo-alma. Por supuesto que yo soy esto, ¿no? Soy la carne y el hueso, pero también lo que habita esa carne y hueso, que es la esencia o el alma. Y entonces el libro va de eso, ¿no? De cómo durante todo el viaje de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, cómo conviven esas dos entidades, ¿no? Alma y cuerpo. Ahora, creo que en el proceso creativo es importante tener una idea, ¿no? Una idea inicial, pero luego viene la parte esta más pesadita, que es lo de desarrollar esa idea y concretarlo en una obra. ¿Qué nos podrías platicar de tu proceso creativo del libro Mocos? Yo creo que a pesar de que la temática se me hace como digna de ser leída, por ejemplo, más allá de eso yo creo que el proceso creativo es lo que más peso le da a la obra, ¿no? Yo lo que decidí fue como salir de la zona de confort del escritor, ¿no? El escritor lo que hace es, se sienta en su escritorio en una silla súper cómoda, con una luz ambiental muy cálida a lo mejor, una tacita de café, un incienso, lo que sea, y se pone a trabajar. Yo lo que hice fue salir totalmente de la zona de confort del escritor, ¿no? Me puse como en situaciones incómodas, escribí en cuclillas, escribí acostado boca abajo, escribí ebrio, escribí sin dormir, sin comer, como salir de esa zona de confort del escritor y automáticamente el resultado del texto pues es diferente, ¿no? De varios textos del libro tengo, por ejemplo, la versión sin dormir, después de 3 días de no dormir, la versión después de 3 días de no comer, la versión enojado, la versión triste, y luego ya veía como, a ver, tengo estas 3 versiones del mismo texto, ¿cuál es la que más me sirve, no? O hacía como un collage y ya es el resultado final de lo que se publicó. Daniel Trizán es columnista en Pulso, escribe sobre música, sobre nuevas tendencias. Eh, Tu estilo de escribir es muy concreto, ¿no? Bastante, eh, decía Augusto Monterroso que bueno y breve dos veces bueno, ¿no? Y eso se percibe en tu obra. ¿De qué manera te ha ayudado esta disciplina periodística en donde tienes que ser breve y conciso a la hora de incursionar en nuevos estilos como ahora como el literario? Yo creo que ayuda muchísimo, ¿no? Para mí, por ejemplo, escribir columna de opinión y en este caso la columna de música me hizo como optimizar tiempo y espacio, ¿no? Si te das cuenta en el libro los textos son súper chiquitos, hay algunos largos, pero hay Ujú. unos que son un parrafito nada más. Y era eso, como de cómo puedo sintetizar y decir todo lo que quiero decir y todo lo que traigo en la mente en un párrafo, ¿no? Y hay una similitud, por ejemplo, en la literatura, a mi manera de ver,
y en la música que hay una regla que es menos es más. Entre menos información haya, es mucho más fácil que la gente lo vea y se identifique, en lugar de leer un chorizo así como de 40,000 páginas, un párrafo, ¿no? Directo a la cabeza así, ¡pum! Este proceso creativo de el desarrollar la idea, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Cuánto tiempo te requirió? Porque pues Mocos no es un librito chiquito, ¿no? Es un libro extenso. Yo creo que empecé a finales de 2019 por ahí. Fueron como 3 etapas. Finales de 2019 en mi departamento de soltero todavía, que ahí fue cuando pude experimentar mucho más. No porque ahora no lo pueda hacer, pero ahora vivo con mi novia desde hace ya un par de años y pues ya cambia la dinámica, ¿no? de vida. Fue esa etapa, después fue pandemia, que también fue como obligatoriamente estar encerrado haciendo algo y me dediqué como a avanzar en el proyecto y luego ya post pandemia, ¿no? Fueron las 3 etapas. Entonces, si echas cuentas, 2019, 2021, 2022, pues como 3 años por ahí. 3 años de... ¿Y qué aprendiste? O sea, aprendiste algo de tu cuerpo? ¿Todas las partes del cuerpo hablan el mismo idioma? ¿Hay unos más alegres, hay unos más seriezones, unos más apasionados, más corajudos, no sé? Pues sí, aprendí mucho del cuerpo, ¿no? O sea, suena como medio ridículo porque todos tenemos uno, pero muchas veces no entendemos cómo funciona. Y aprendí muchísimo. Una parte también del proceso creativo fue leer mucho de anatomía. Entonces descubrí un chorro de cosas que yo no tenía ni idea que sucedían dentro del cuerpo, ¿no? Yo creo que cada cuerpo es irónicamente diferente, pero igual al mismo tiempo, ¿no? O sea, todos tenemos como el mismo sistema y la misma manera como de funcionar interna y externamente, pero a final de cuentas somos diferentes, ¿no? Entonces cada cuerpo se expresa de manera totalmente distinta. Ahorita el libro está en formato digital, disponible en Gandhi. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Has tenido retroalimentación con algunos de tus lectores? Ahorita está disponible en la página de Gandhi y de Porrúa. Estamos esperando así como la mejor opción para poder lanzarlo ya en la versión física. Es igual como en la música, ¿no? De repente me di cuenta que el camino independiente es el mejor camino para publicar ya sea un libro o lanzar un disco. Y sí he recibido como retroalimentación de la gente. Es distinto en la música y en los libros, ¿no? O sea, en la música inmediatamente recibes como el feedback de la gente, en un concierto, por ejemplo. Inmediatamente te das cuenta de si le está gustando a la gente o no. Y con los libros es distinto, ¿no? Es en lo que lo compran, en lo que lo leen, en lo que te comentan, es como diferente, pero sí hay una retroalimentación. Y en esta retroalimentación, en estos mensajes, ¿te ha sorprendido algo? ¿Te ha sorprendido alguna cosa que no esperaras que dijeras, yo dónde puse eso, no? ¿Algún comentario parecido? Sí, sobre todo en cuanto a temáticas que yo todavía no he vivido, por ejemplo, ¿no? Lo comentaba en otra entrevista de que del nacimiento a mis 34 años, pues yo ya sé lo que se siente cada etapa de esa vida, ¿no? Pero de los 34 en adelante yo no tengo ni idea. Entonces, por ejemplo, de repente recibo comentarios de gente que ya está envejeciendo o que tuvo una experiencia cercana a la muerte o cosas así, y me dice, es que me identifiqué mucho con cierto texto, cierto párrafo, cierta idea, que son cosas que yo todavía no vivo, ¿no? Entonces sí es medio impactante como llegar a tocar fibras sensibles en gente que es todavía muy ajena a lo que yo estoy viviendo, ¿no? Pero está padre por medio de la literatura llegar como a ese tipo de gente también. La mente creativa trabaja a un ritmo a lo mejor es a veces más acelerado. Estás en la etapa de la presentación de tu libro, pero ya estás trabajando en otra, ya estás planeando nuevos textos, más cosas en la literatura. Todavía no, estoy como más bien en el proceso como, yo veo como el proceso creativo como una cubeta que se tiene que llenar y cuando se llena hay que vaciarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Mocos sí viví ciertas experiencias que llenaron mi cubeta y lo vacié en ese libro. Ahora estoy más bien como en el proceso de el llenado de cubeta, ¿no? Vivir experiencias, que me pasen cosas, que suceda algo, ya sea internamente o como a nivel humanidad, como la pandemia, por ejemplo. Y estoy como en ese spot de llenar la cubeta y cuando se llene ya veré para dónde vaciarla. ¿Dónde sigue?
¿Cuándo podríamos esperar? Ahorita el libro Mocos está en su versión digital, pero muy pronto podremos tenerlo en versión también de papel. ¿Para cuándo podríamos cumplir este sueño de tener el libro en las manos? Yo creo que un par de meses más, estamos en agosto, septiembre. Por ahí de octubre, yo creo, se retrasó un poquito. Estaba planeado para agosto, pero yo creo que octubre, mediados finales de octubre va a estar ya disponible. Ahorita la versión digital ya está a la venta en Gandhi y en Porrúa, por lo pronto. Dani, no sé si quisieras decirle a nuestro público, a nuestros lectores y a nuestra gente que nos ve por internet, ¿por qué vale la pena leer Mocos? Una obra. ¿Qué le quedaría? ¿Qué le darías? Yo creo que vale la pena porque el libro habla de la experiencia humana, ¿no? Así como desde el nacimiento hasta la muerte y cómo durante esa experiencia convive el alma y el cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena que cualquier persona lo lea de cualquier etapa de la vida, porque son experiencias que todos vivimos, ¿no? Y que de repente no ponemos atención en procesos como la respiración, o como la digestión, o como el envejecimiento y todo este asunto. Y es como profundizar un poquito y hacer un alto en la vida cotidiana, hacer como un stop, ¿no? Así, y analizar detalles tan pequeños como la respiración, te digo, ¿no? Que lo hacemos 24 horas al día y no le ponemos atención. Yo creo que le sirve mucho a la gente para, ahorita que tenemos un ritmo bien acelerado otra vez después de la pandemia, darse un respiro y disfrutar el cuerpo humano. Pues muchísimas gracias, Daniel. Gracias por tu visita. Muchas gracias a ustedes.